Les presento el programa Guía Electoral 2018, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre próximo, a fin de contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones políticas en estos comicios. Adelante, Jorge. Muchas gracias por el pase, Normita. El Jurado Nacional de Elecciones les da la bienvenida a este programa a las organizaciones políticas a Guía Electoral 2018, donde buscamos contribuir en su participación eficaz y eficiente de las próximas elecciones regionales y municipales del 7 de octubre. Cuéntanos, Normita, ¿qué tema vamos a desarrollar el día de hoy? Como saben, estimados amigos, las hojas de vida son una herramienta fundamental que el Jurado Nacional de Elecciones pone al alcance de los electores con el propósito que en estas elecciones regionales y municipales 2018 emita un voto con mayor información y criterio. A través de las hojas de vida se puede conocer datos valiosos de los candidatos, como por ejemplo, dónde trabajaron, dónde estudiaron o si poseen sentencias judiciales. Por ello, es sumamente importante el trabajo que los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones llevan adelante. Para verificar que la información consignada sea veraz, los fiscalizadores revisan las hojas de vida de los más de 113,000 candidatos que se presentaron en estos comicios. Hoy vamos a conocer de cerca cómo se realiza este trabajo, qué procedimientos se siguen, con qué instituciones se cruza información, qué ocurre cuando se detectan falsedades u omisiones, qué sanciones existen, entre otros aspectos relevantes de este interesante tema. Para explicar toda esta información, recorreremos cada uno de los 9 rubros que posee la hoja de vida, mientras un especialista del Jurado Nacional de Elecciones nos irá explicando detalladamente. Acompáñanos en esta nueva edición de Guía Electoral 2018. Jorge, ¿y hoy quién es nuestro invitado? Bueno, te contamos que el día de hoy contamos con la participación de la doctora Jessica Clavijo Chipoco. Ella es directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, quien nos va a detallar cuál es el procedimiento que se realiza para la verificación de los datos que los candidatos colocan en sus hojas de vida. Desde ya les agradecemos su participación. Bien, Jorge, volvemos tras la pausa. Continuamos en Guía Electoral 2018 y está con nosotros la doctora Jessica Clavijo Chipoco. Ella es directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Y atención a nuestros televidentes, porque por primera vez en un programa de televisión vamos a tratar cómo se verifican las hojas de vida de los candidatos para estas elecciones regionales y municipales. Vamos a verlas punto por punto y vamos a verificar cada rubro que contiene de estas hojas de vida dentro del proceso de elecciones. Bienvenida, doctora Jessica. ¿Es así como lo vamos a tratar? Así es, Jorge. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por que en esta oportunidad vamos a poder abordar temas muy importantes referidos a la declaración jurada de hoja de vida y además cómo el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza este instrumento que es muy importante. Hace ya varios años, hacia el 2006, cuando este instrumento ingresa a nuestro sistema democrático como un instrumento que justamente va a permitir a los electores conocer el perfil del candidato, pues invitaba justamente a que todos nosotros como electores, como ciudadanos, podamos ingresar a verificar esta información que en aquel momento tenía datos como la experiencia laboral, académica del candidato, los cargos partidarios de elección popular, siempre estuvieron contemplados aquellos aspectos referidos a los antecedentes penales y de esa manera la hoja de vida fue cobrando mucha importancia y relevancia en lo que es un proceso electoral. Con los años se ha ido incrementando algunos rubros de acuerdo a la ley de organizaciones políticas, algunos campos se han ido adicionando y es por eso que
además requiere tanta importancia el poder estar atentos de qué información es la que está siendo incorporada y declarada por los candidatos para que nosotros los ciudadanos podamos tener la oportunidad de decidir nuestro voto de una manera informada. Así como se desarrolla el proceso electoral con la campaña, también los ciudadanos pueden en algún momento ingresar a los portales del Jurado Nacional de Elecciones, las diferentes plataformas que tienen para poder acceder a esta información, la cual es fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones, porque somos nosotros conscientes de que la información ahí contenida debe ser fidedigna. Y esa labor que nosotros realizamos es justamente por el bien de los ciudadanos, para que puedan estar ellos atentos a aquellos datos que se han consignado en esa declaración jurada. Gracias por esa introducción, doctora. Cuéntenos, ¿por qué es obligatorio que los candidatos presenten estas hojas de vida para poder postular? En nuestro marco normativo, Jorge, justamente la declaración jurada de vida está establecido como un documento no facultativo, sino más bien obligatorio. Es decir, los candidatos deben presentarla además no solo al momento de inscribir sus candidaturas, sino deben presentarlas en el marco de la democracia interna, aquella actividad tan importante democrática que se lleva a cabo dentro de las organizaciones políticas para que puedan acceder justamente a ser candidatos y a ser integrantes de la oferta electoral de esa organización política. Es presentada en ese momento y después se formaliza ante los jurados electorales especiales al momento de presentar su candidatura. Es tan importante que si alguna lista fuera presentada sin las declaraciones juradas de vida, justamente es observada. ¿Qué cantidad de hojas de vida hemos venido hasta el momento fiscalizando? Jorge, nosotros hemos tenido en estas elecciones una gran cantidad de ciudadanos que se han inscrito a través de las organizaciones políticas participando como candidatos. Son más de 113.600 declaraciones juradas de vida que se han ingresado al sistema Declara del Jurado Nacional de Elecciones. En el ámbito municipal, distrital tenemos más de 80.000, en el ámbito municipal provincial más de 20.000 y en el ámbito regional más de 10.000 declaraciones juradas de hoja de vida que han sido ingresadas y que además ya están a disposición justamente de la ciudadanía para que puedan ver su contenido. Doctora Jessica, qué gusto de tenerla nuevamente en el programa. El gusto es mío, Normita. Quisiera consultarle ¿cómo se organiza el Jurado Nacional de Elecciones para fiscalizar las hojas de vida de los candidatos? Normita, te comento que justamente nosotros como Jurado Nacional de Elecciones, con esta gran cantidad de información que hay que verificar, porque como tú entenderás, son más de 100.000 hojas de vida que están a disposición de la población y cada una de ellas tiene diferentes rubros. Es decir, hay una gran cantidad de información que está contenida en estos documentos, así que era importante organizarnos de la mejor manera porque además es muy breve el plazo que tenemos para nosotros poder fiscalizar. Entre el 19 de junio que se presentaron las candidaturas hasta el día de las elecciones, pasan muy pocos meses en los cuales debemos realizar esta labor tan importante y sobre todo tan ardua. A nivel de los jurados electorales especiales, contamos con un fiscalizador por cada jurado electoral especial que se encarga de verificar de manera exclusiva las declaraciones juradas de vida, además de preparar los documentos, llámese los oficios, que se van a cursar a las diferentes entidades públicas y privadas, instituciones educativas, académicas, universidades, y también con los personeros con quienes se cruza información o se solicita precisiones sobre algunos aspectos declarados en este documento, justamente para en este breve plazo poder arribar a conclusiones tan importantes como son que cada uno de los datos consignados en la hoja de vida es fidedigno. ¿Existe en la Dirección de Fiscalización alguna unidad de investigación de hojas de vida? Sí, Jorge, en la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales nosotros hemos implementado la unidad de investigación de hoja de vida. Cuenta con 9 monitores quienes le brindan soporte a los fiscalizadores a nivel nacional. Son también quienes procesan la información que se obtiene a nivel centralizado y además son los que generan los reportes en relación a las incidencias que se van generando sobre hoja de vida. Por ejemplo, ahora tenemos más de 1.000 incidencias registradas. Además, solicitamos información al Poder Judicial, al Registro Nacional de Registros Públicos, es decir, diferente información que se encuentra a disposición actualmente del Jurado Nacional de Elecciones y que a través de los jurados electorales especiales sigue el trámite respectivo de validación y además en algunos casos se procedería a las anotaciones marginales o a los procedimientos de exclusión si fuera el caso.
Estuve de visita por esta unidad y preparé un pequeño informe. ¿Qué les parece si lo vemos? Me parece, Normita, que estuviste haciendo de reportera. Sí, me pareció muy ilustrativo para que nuestros amigos conozcan cómo labora el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, Normita, si estuviste de visita por nuestras oficinas, veamos el video. Adelante, señor director. Estuve de visita en la sede central del Jurado Nacional de Elecciones para conocer cómo se organiza la fiscalización de las hojas de vida. Antes de ver el material que les tenemos preparado, un pequeño paréntesis para agradecer todo el cariño mostrado por la gente con el programa Guía Electoral 2018. Gracias de todo corazón. Ahora sí, vamos a ver lo anunciado. Acompáñenme, por favor. Les cuento que para la fiscalización de las hojas de vida presentadas en las elecciones regionales y municipales 2018, el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con un área especializada al interior de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Se trata de la Unidad de Investigación de Hojas de Vida, la cual inicia sus operaciones el 19 de junio pasado, en la fecha límite para presentación de listas de candidatos. Actualmente, posee 9 monitores que son el soporte de los 93 fiscalizadores desplazados a nivel nacional en igual número de jurados electorales especiales para verificar las hojas de vida de los postulantes de su circunscripción. Estos monitores se encargan de que lo que se conoce como fiscalización centralizada, es decir, la que se realiza desde el Jurado Nacional de Elecciones, cruzando información de las hojas de vida con instituciones de alcance nacional, como la SUNEDU y el Poder Judicial, por ejemplo. Los resultados son enviados a los citados fiscalizadores. De esta manera, se coteja los datos consignados por los candidatos referidos a grados y títulos, antecedentes penales, cargos de elección popular, renuncias a organizaciones políticas, bienes inmuebles, y los ingresos de los postulantes, entre otros. Como mencioné minutos atrás, el Jurado Nacional de Elecciones también cuenta con fiscalizadores en los 93 jurados electorales especiales, los cuales efectúan labores de fiscalización descentralizada, o sea, la revisión de la información de la hoja de vida, pero cruzando la información con las sedes locales de las instituciones de su jurisdicción, como las Cortes Superiores de Justicia, por ejemplo. Así, con los monitores de la Unidad de Investigación de Hojas de Vida y los fiscalizadores ubicados en los 93 jurados electorales especiales, se asegura una debida supervisión de estos importantes documentos, y de esta manera, los electores puedan conocer datos fidedignos de sus candidatos para votar de manera informada y responsable el 7 de octubre próximo. Muy buen trabajo, Normita. Continuamos con el programa. Cuéntenos, ¿qué rubros existen en la hoja de vida? ¿Cuáles son y cuál es la ley, o en todo caso la norma, que así lo establece? Bueno, Jorge, como te había mencionado hace algún momento, la hoja de vida ha ido cambiando en el transcurso de los años, se han ido incrementando algunos rubros justamente por la necesidad que tiene la ciudadanía de conocer un poquito mejor a sus candidatos. Actualmente la hoja de vida tiene 9 rubros. El primer rubro es el de datos personales, el segundo rubro es el de experiencia de trabajo, sean oficios, ocupaciones o profesiones que haya desempeñado el candidato. El tercer rubro es el de formación académica. El cuarto rubro es el de trayectoria partidaria o el de cargos de elección popular. El quinto rubro es el de la mención que debe hacer a las renuncias que haya efectuado a partidos políticos o a otras organizaciones como movimientos regionales u organizaciones de ámbito provincial o distrital. El sexto rubro es el de la relación de sentencias penales, pero ojo que es en relación a las sentencias penales firmes que se hayan interpuesto al candidato por delitos dolosos. El séptimo rubro es el de la relación de sentencias que declaran fundadas aquellas materias referidas al incumplimiento de obligaciones familiares, laborales, contractuales, violencia familiar y que además hubieran quedado firmes. El octavo rubro es el de la declaración jurada de bienes y de rentas que tenga el candidato. Y finalmente se ha incorporado un rubro que es el de información adicional. Esta información adicional es justamente para que se pueda ampliar algunos datos que considera el candidato que es importante que la población conozca. Para estas elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones publicó una resolución al respecto. ¿Nos podría detallar? Así es, Jorge. Efectivamente, hacia el mes de febrero, el Jurado Nacional de Elecciones emitió varios reglamentos y disposiciones que en materia electoral son las reglas que rigen este proceso en marcha. Es la resolución 084
2018-JNE, que lo que ha hecho es aprobar lo que es el formato único de declaración jurada de vida. Es decir, este formato lo podremos utilizar tanto en elecciones regionales, municipales, como por ejemplo también en elecciones generales. Es un formato que se ha desarrollado justamente acorde ya a la experiencia que se tiene con los diferentes rubros y haciéndolo también más sencillo y con un llenado más dinámico para que justamente los personeros que son quienes ingresan esta información en el sistema Declara puedan incorporarla fácilmente. Doctora Jessica, ¿qué le parece si vamos revisando punto por punto los rubros que contienen estas hojas de vida y así nos va comentando también cuál es el procedimiento que se realiza para su fiscalización? Buena idea, Jorge. Sería muy didáctico para nuestros amigos. Me parece muy bien, entonces iniciemos la revisión de la declaración jurada de vida. Bien, el primer punto se trata sobre el tema de los datos del candidato. En este caso se habla específicamente, o en una de las partes muy importantes, sobre el domicilio para que pueda el candidato postular a la jurisdicción que corresponde. Cuéntenos. Así es. Bueno, este primer rubro es el de datos personales, en el cual los personeros cuando han ingresado esta información, al ingresar el DNI del candidato, mucha de la información ha aparecido ya automáticamente porque proviene del padrón electoral. Este rubro tiene datos como el DNI, o el carnet de extranjería, porque recordemos, Jorge, que en el ámbito municipal hay la posibilidad de que justamente algunos ciudadanos extranjeros puedan postular, obviamente cumpliendo las exigencias que establece la Ley de Elecciones Municipales. También se incorpora en este rubro el sexo, sea masculino o femenino, del candidato o candidata, los apellidos paterno, materno, los nombres, su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, detallando justamente el distrito, provincia, departamento y el país. Asimismo, nosotros encontraremos también el lugar de domicilio. En este caso, estamos hablando del domicilio real, de dónde efectivamente reside el candidato, y se establece la dirección exacta, el distrito, la provincia y el departamento. Bien, otro de los datos referidos dentro de la hoja de vida es sobre el tema laboral. ¿Puede contarnos específicamente qué datos tenemos que publicar aquí? Así es, Jorge. Después de que el ciudadano conoce un poco al candidato, sus datos generales, pasa inmediatamente a poder revisar la experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones que tenga el candidato. Cabe precisar de que en este rubro la primera pregunta que se da es si tengo o no tengo información por declarar. Si declara que no tiene información, no se activan estos campos. Sin embargo, si declara que sí tiene información por declarar, deberá incorporar información relacionada al nombre del centro en el cual prestó los servicios, las ocupaciones o las profesiones, la dirección, desde qué año hasta qué año, datos generales como en qué distrito, país, departamento, provincia se realizó esta actividad. Pero tal como lo podemos ver ahí en pantalla, pero también nos preguntan ¿hasta qué año son los trabajos que uno puede registrar? Efectivamente, la declaración jurada de vida, como podrán observar, además de tener el encabezado, tiene una pequeña instrucción a continuación, en la cual se puede apreciar que se debe incorporar información o se debió incorporar información de los últimos 10 años. ¿Con qué instituciones se cruzan estos datos y cuánto tiempo tienen para responder? Los jurados electorales especiales, Normita, hacen el trabajo del cruce de información justamente con estas entidades y les dan un plazo prudencial, que puede ser como máximo hasta 10 días. En algunos casos dan un plazo más breve justamente por la cercanía que puedan tener con el jurado electoral especial porque se encuentran en la circunscripción. ¿Le parece si vamos viendo el siguiente rubro que se refiere a la formación académica, que es un dato muy importante, y a ver qué se consigna ahí, si no solamente los estudios primarios, secundarios, sino también superiores y hasta de posgrado? Correcto, Jorge. Por supuesto, el siguiente rubro es el de formación académica. En este rubro, el candidato va a poder informar justamente si cuenta con estudios primarios o con estudios secundarios, concluidos o no concluidos. Entonces ha sido, en este caso, preponderante el hacer preguntas sencillas para evitar justamente la confusión que se habría generado durante muchos procesos electorales en este tema. Asimismo, también se puede declarar información como estudios no universitarios, estudios universitarios y de posgrado, así como también pueden declarar aquellos estudios que hayan tenido a nivel de institutos
en sus respectivas circunscripciones. Nosotros, cuando hacemos el cruce de información, justamente acudimos a estos centros educativos, a las universidades o también al Ministerio de Educación o también a las UGELes que se encuentran en cada región. Hay otros dos campos. Uno de ellos se refiere a la trayectoria partidaria y otra a renuncias. Explícanos, por favor, doctora Jessica, ¿a qué se refiere? Así es, Normita. También es muy importante poder conocer cuál es la trayectoria partidaria que tienen justamente cada uno de nuestros candidatos. Es por eso que en la declaración jurada de vida tú vas a poder tener información como aquellos cargos directivos que haya podido desarrollar o desempeñar el candidato al interior de su organización política, los cuales nosotros cruzamos o verificamos con la información que se encuentra en el registro de organizaciones políticas, más conocido como el ROP. Así como también va a declarar aquellos cargos de elección popular en los cuales él o ella se hayan desempeñado, y tenemos por eso toda una relación de cargos a los cuales ellos hubieran podido acceder en algún momento de su vida, así como también la organización política a la que representaban en ese momento. Más adelante, como tú bien dices, también vamos a poder detallar información sobre las renuncias que hubiera efectuado el candidato en algún momento de su trayectoria partidaria. Cabe precisar que en todos estos rubros, como mencioné en algún momento, nosotros siempre iniciamos la consulta o el llenado de esta información formulando lo siguiente: si tengo o no tengo información por declarar. Es decir, esta información implica que si yo coloco que no tengo información por declarar, es decir, manifiesto mi negativa al no tener información por declarar, y la Dirección de Fiscalización detecta que efectivamente sí habían datos por declarar, nos encontraríamos ante un supuesto de declaración falsa, no de omisión, sino de falsedad, porque declaré manifiestamente que no tenía información por declarar en estos rubros. Doctora, ¿con quién se cruza información para verificar? Nosotros hacemos el cruce de información, Normita, con la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que tiene un registro público en el cual se inscriben muchos de los actos partidarios que llevan a cabo las organizaciones políticas. Normita, creo que ha llegado el momento de ponerle fin a este bloque. Efectivamente, Jorge, pero volveremos en el próximo bloque para hablar sobre los rubros restantes de las hojas de vida, como la relación de sentencias y la declaración de bienes y rentas. Bueno, pero no queremos irnos a una pausa sin ya tus acostumbrados resúmenes. Claro que sí, Jorge. Estaba esperando que me des el pase para decirlo. Y muchas gracias por lo de interesante. Adelante, señor director. Veamos ahora en solo 6 pasos el procedimiento de fiscalización de la hoja de vida que siguen tanto los 93 fiscalizadores de los jurados electorales especiales como los monitores de la Unidad de Investigación de Hojas de Vida del Jurado Nacional de Elecciones. Atentos. Primer paso. Revisión de la hoja de vida. Se revisa cuidadosamente la información que han consignado en sus hojas de vida los candidatos y que el personal del Jurado Electoral Especial ha ingresado en el Sistema Integrado Jurisdiccional Electoral, conocido como SIJE. Segundo paso. Se oficia a instituciones. Luego de la revisión de la información, se cursan oficios a las diferentes instituciones y empresas relacionadas con los datos reportados, por ejemplo, el Poder Judicial, SUNEDU y SUNARP, a fin de corroborar los datos brindados por los postulantes. Tercer paso, contraste de la información. Una vez que las instituciones y empresas reportan la información solicitada, se procede a contrastar estos datos con lo consignado en las hojas de vida por los candidatos. Cuarto paso, se informa al Jurado Electoral Especial. Se elabora informes como los resultados de la verificación, los cuales son dirigidos al Pleno del Jurado Electoral Especial correspondiente. Quinto paso, el Jurado Electoral Especial pide descargos. El Pleno del Jurado Electoral Especial pide sus descargos a los candidatos cuya información consignada en la hoja haya sido observada. Sexto paso, el Jurado Electoral Especial se pronuncia. Con los descargos o sin ellos, el Pleno del Jurado Electoral Especial se pronuncia, pudiendo dar conformidad por lo informado por el candidato, determinar la exclusión del postulante, efectuar anotaciones marginales en la hoja de vida y derivar el expediente al Ministerio Público. Ojo amigos,
Este pronunciamiento es en primera instancia, por lo que puede ser apelado ante la segunda y definitiva instancia, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. De esta manera, con este procedimiento exhaustivo y con respeto al debido proceso, el Jurado Nacional de Elecciones asegura la adecuada fiscalización de las hojas de vida presentadas por los candidatos para los comicios de octubre próximo. En el siguiente resumen, veremos cómo se revisa cada uno de los 9 rubros de la hoja de vida. ¡No te lo pierdas! Bien, como dijo Normita, volveremos en el próximo bloque para hablar de los rubros importantísimos que contienen estas hojas de vida para este proceso de elecciones. Continúe en Guía Electoral 2018, un programa especialmente dedicado a las organizaciones políticas para ayudarlos en su participación de las próximas elecciones regionales y municipales. Ya volvemos. Continuamos, queremos agradecerles su sintonía. Les comentamos que es Guía Electoral 2018 y estamos tratando el tema de la fiscalización de las hojas de vida. Amigos, les recordamos que para desarrollar este interesante tema contamos con la presencia de Jessica Clavijo Chipoco, directora de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, en el bloque anterior habíamos estado tratando sobre los rubros que contienen las hojas de vida. Continuemos en ese desarrollo y hablemos sobre las sentencias y condenas judiciales. Así es, Jorge. Entonces nos vamos al rubro 6, que correspondería a la relación de sentencias que deben ser declaradas. En este rubro 6, y si nosotros nos dirigimos a la declaración jurada de vida, encontraremos que el candidato debió haber indicado de manera expresa las sentencias condenatorias firmes que se le hubieran impuesto por delito doloso. Esta declaración jurada de hoja de vida debe contener el número del expediente, tanto la fecha de sentencia firme, el órgano judicial, el delito, el fallo, la pena, es decir, información precisa que exige la hoja de vida para que los ciudadanos puedan conocer este detalle. ¿A qué nos referimos cuando se dice sentencia firme y por delitos dolosos? Te comento que ya la Ley de Organizaciones Políticas establece que solamente se declaran aquellos casos en los cuales tengamos una sentencia firme y por delito doloso. ¿Esto qué implica? De que esta sentencia ya haya quedado consentida, es decir, que se hayan agotado todos los mecanismos que provee la Administración de Justicia justamente para que se pueda cuestionar alguno de los fallos, a través de una apelación, por ejemplo, casación, que se hayan agotado todos aquellos mecanismos judiciales. Y nos referimos a delitos dolosos en aquellos casos en que el delito, este hecho delictivo, tenga justamente esta condición, ya que en el Código Penal vamos a encontrar delitos culposos y también dolosos. Nos referiríamos en la hoja de vida solo a estos últimos. ¿Y con quién se cruza estos datos para verificar la veracidad de esta información que ha puesto el candidato? Es muy importante cruzar la información, obviamente, con quienes nos pueden suministrar esta información de primera mano, y es el Poder Judicial. Es en ese sentido que los jurados electorales especiales solicitan información a las Cortes Superiores de Justicia de su circunscripción, pero además también la sede central solicita información al Registro Nacional de Condenas, justamente para tener una información general de todos los candidatos que han postulado. ¿Se debe consignar en las hojas de vida las reservas de fallo condenatorio? Así es, Jorge. También ya la norma ha establecido de manera expresa que hay condiciones en cuanto a la modalidad de la pena que también deben ser consideradas. Por ejemplo, si hay una sentencia con reserva del fallo, que ¿esto qué implica? Justamente de que se ha declarado la culpabilidad del procesado, pero que se reserva el imponer la pena sometida a algún cumplimiento de algunas reglas o condiciones de conducta, ¿no? ¿Por qué solo se puede exigir las sentencias firmes? Bueno, es una exigencia normativa. A nivel normativo nosotros podemos apreciar de lo que aquello que se debe declarar es justamente aquellos procesos que se hayan agotado y que hayan arribado a una sentencia firme, ya sin cuestionamientos, que haya sido acatada, que esté en ejecución, porque lo que no se declara son los procesos en marcha. En algunos otros ámbitos es posible que podamos discutir, y quizás sería materia de análisis, el poder determinar si en algún momento se van a declarar los procesos en trámite.
pero actualmente nuestra legislación lo que exige es que se coloque aquellos casos en los que hay una sentencia firme. Pero también hay un rubro importantísimo referido a las sentencias por incumplimiento de obligaciones alimentarias contractuales, laborales y de violencia familiar. Es cierto, Normita, justamente lo que nosotros buscamos es que el ciudadano pueda conocer ampliamente cuál es el perfil de los candidatos, independientemente a que las organizaciones políticas hayan tenido la posibilidad de acceder a la ventanilla única de antecedentes de uso electoral y además hay exigencias específicas en relación al ámbito penal. En el ámbito civil también es importante que el candidato señale la materia, ya sea laboral, violencia familiar, contractual, alimentaria, el número de expediente, el órgano judicial y finalmente cuál fue la sentencia que se dio en estos rubros, lo cual también va a ser fiscalizado, Normita. Otro rubro muy importante es el que los candidatos consignan sus bienes y sus rentas. ¿Cuánto tiempo disponen los candidatos para poder realizar este reporte y cómo hace el Jurado Nacional de Elecciones para verificar esta información? Así es, Jorge. Ya estaríamos entonces ingresando a lo que es el rubro 8 de la declaración jurada de hoja de vida. En este rubro lo que se declaran son los bienes y rentas. Y justamente como tenemos ahí una breve explicación, lo que se precisa es que se debe declarar el promedio anual bruto del año anterior en relación a lo que haya percibido en el sector público o privado, ya sea la remuneración bruta anual, por el ejercicio individual de la profesión, otros ingresos que haya tenido, como por ejemplo los bienes muebles arrendados o subarrendados, los créditos, así como también debe declarar los bienes inmuebles del declarante, por ejemplo, alguna propiedad que se tenga, los bienes muebles, como por ejemplo un vehículo que se pueda tener, y asimismo, ya hacia el final de este rubro encontraremos un espacio en el que se denomina otros, en el cual se declaran pinturas, joyas, objetos de arte, antigüedades, valores de acciones u otros que sean mayores a 2 UITs por este rubro. Doctora Jessica, un último rubro se refiere a información adicional. Por ejemplo, ¿qué tipo de información debe declararse? Así es, Normita. Nosotros a lo largo de la aplicación de la declaración jurada de vida, que como te decía son más de 20 procesos electorales en los cuales los candidatos las han presentado, hay algunos datos que ellos desean colocar justamente para que la ciudadanía pueda tener mayor información. Por ejemplo, en el ámbito educativo, hay algunos candidatos que, por ejemplo, han estudiado en una universidad y han concluido en otra, o han estudiado en más de una universidad. Entonces colocan la información correspondiente en el rubro de estudios universitarios, pero si hubiera algún aspecto que el formato no les permitiera llenar, tienen la posibilidad de incorporarla en esta información adicional. Asimismo, en el ámbito de bienes o rentas hay ciertos datos que se declaran, pero si quisieran declarar algo adicional, podrían hacerlo en este rubro, que es el rubro 9. Este campo es opcional, no es obligatorio y ha quedado justamente a discreción de los candidatos su llenado. ¿Quiénes son los que firman las hojas de vida? Jorge, la declaración jurada de vida la firma el candidato y no solo imprime su firma, sino también su huella dactilar y también es firmada por el personero. ¿Desde cuándo empezó el trabajo de fiscalización de las hojas de vida y hasta cuándo es el mismo? Nosotros como Dirección de Fiscalización, días previos al cierre, justamente la fecha límite, cierre de inscripciones que fue el 19 de junio, iniciamos ya labores porque en algunos jurados electorales especiales no esperaron las organizaciones políticas a la fecha límite, lo cual saludamos y nos parece muy bien. Esta labor se inició entonces en ese momento y va a continuar hasta un día antes de la jornada electoral. Cabe precisar que hasta 30 días antes se puede proceder a la exclusión de los candidatos. Pasada la jornada electoral, nosotros haremos también una labor de fiscalización porque es importante recordar que este documento es una declaración jurada que se presenta a una entidad pública y que si bien es cierto, ya tendrían otras características u otras consecuencias el haber consignado información falsa, esto implicará que nosotros demos cuenta al Ministerio Público. Una vez que una organización política hace la entrega de las hojas de vida al jurado electoral especial correspondiente, ¿el candidato puede hacer algún tipo de corrección de la misma?
No, Jorge, la declaración jurada de vida justamente se presenta como si fuese una fotografía del momento, es decir, se presenta información disponible que es publicada en el portal web del Jurado Nacional de Elecciones después de su presentación y ya no caben modificaciones o rectificaciones. Yo he visto que aparecen anotaciones marginales en la hoja de vida. ¿En qué casos se realizan estas? Así es, Normita, al final de la declaración jurada de vida tú vas a poder observar en el portal web que están las llamadas anotaciones marginales. Estas proceden cuando producto de la labor de fiscalización se ha detectado alguna omisión, falsedad o algún dato erróneo que es consignado justamente en este espacio. ¿Qué ocurre si dentro de la fiscalización de estas hojas de vida existe o se consigna un dato por falsedad o por omisión? ¿Cuál es el procedimiento? Lo que procede a nivel de fiscalización es que nosotros con los medios probatorios, con los instrumentos documentales que puedan evidenciar esta falsedad u omisión, elaboremos un informe que se pone a disposición del Jurado Electoral Especial para que proceda conforme a lo establecido en el reglamento de inscripción de candidatos. ¿Y cuál es el proceso que se sigue para la exclusión? El Jurado Nacional de Elecciones en todo momento garantiza el debido proceso y es por eso que al tener alguna denuncia o el informe de fiscalización siempre se corre traslado al personero o se sigue el procedimiento establecido justamente en los reglamentos de la materia. Con los descargos o no, el Jurado Electoral Especial se pronuncia, se emite la resolución y esta es justamente notificada al personero de la organización política. ¿Y esta decisión que toma el Jurado Electoral Especial puede ser apelada? Por supuesto, Jorge, puede ser apelada y puede ser resuelta en última instancia por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Presentada la hoja de vida, ¿qué sucede cuando un candidato recibe una condena? Jorge, creo que sería importante hacer una distinción entre lo que sería una condena antes y después de la jornada electoral. Si la sentencia consentida con pena privativa de libertad se da antes de la jornada electoral, como te mencioné, puede ser excluido el candidato hasta un día antes de las elecciones. Pero si la condena consentida se da con posterioridad, no olvidemos que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades establecen las causales de vacancia y una de ellas es justamente que se encuentre en esta situación. Bien, después de todas estas explicaciones, me parece, Normita, que estás preparada para darnos tus ya acostumbrados resúmenes. Por supuesto, Jorge. Y ahora estos resúmenes también aparecen en nuestro Facebook institucional. Por supuesto, a pedido de nuestros queridos televidentes. Amigos, ahora nos toca revisar lo que los candidatos consignan en los 9 rubros que contiene la hoja de vida. Además, veremos con qué instituciones los fiscalizadores de los jurados electorales especiales y los monitores del Jurado Nacional de Elecciones cruzan información para verificar la autenticidad de los datos declarados. Acompáñenme a verlo. Primer rubro, datos personales. En este espacio se ingresa información que aparece en el DNI de los candidatos, así como el cargo al que postulan para el conocimiento de los ciudadanos. De ser el caso de un postulante extranjero que concursa para elecciones municipales, se debe colocar el carnet de extranjería. Esta información se corroborará con el RENIEC. Segundo rubro, experiencia de trabajo. Se debe consignar la experiencia en oficios o profesiones en el sector público, privado o de manera independiente en los últimos 10 años. Para verificar los datos consignados, se cruza información con empresas o instituciones. Tercer rubro, formación académica. En este rubro se reportan los estudios de nivel primario, secundario, técnico, así como los de nivel superior. Lo informado se verifica con el Ministerio de Educación, UGEL, centros educativos, universidades, institutos y en la SUNEDU. Cuarto rubro, trayectoria partidaria. El candidato debe informar sobre los 2 últimos cargos directivos que tuvo al interior de las organizaciones políticas, así como los 2 más recientes cargos de elección popular en que se desempeñó. Estos datos se verifican en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Quinto rubro, renuncias. Se debe informar sobre las renuncias efectuadas a cualquier tipo de organización política.
Esta información también se fiscaliza cruzando los datos con el registro de organizaciones políticas. Sexto rubro: relación de sentencias penales. Los postulantes deben declarar las condenas firmes por delitos dolosos, incluyendo aquellas en las que se declaró la culpabilidad del procesado, pero se reservó el fallo. Lo reportado se contrasta con los datos del Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial, así como con las Cortes Superiores de Justicia. Séptimo rubro: relación de sentencias civiles. Se declara las sentencias firmes por casos de incumplimiento de índole laboral, contractual, violencia familiar y alimentaria. Igual que en el rubro anterior, se cruzan los datos con las mismas instituciones. Octavo rubro: ingresos de bienes y rentas. Este espacio permite al candidato reportar su remuneración bruta anual del año anterior en el sector público y privado, o su renta bruta anual como independiente, así como otros ingresos anuales. En esta sección también se informa sobre bienes muebles como vehículos e inmuebles como casas. Estos datos se contrastan con SUNAT y la SUNARP. Noveno rubro: información adicional. En este último rubro se reporta información que no pudo ser declarada en otros espacios de la hoja de vida, debido a que el formato de la misma no lo permitía. Esperamos que con este resumen hayan aprendido un poquito más. Si quieres verlo nuevamente, puedes hacerlo en nuestro Facebook institucional, y si nuestros amigos electores quieren revisar la hoja de vida de los candidatos, pueden hacerlo en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Háganlo para que emitan un voto informado en estas elecciones. Se los recomienda Guía Electoral 2018. Bien, entonces queremos agradecer enormemente la participación de la doctora Jessica Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. No, yo más bien agradecida a ustedes justamente por permitirme compartir este espacio y recordarles que el Jurado Nacional de Elecciones, además de hacer una labor de fiscalización, la cual va a ser informada oportunamente, y además en el marco del trabajo que se hace con los jurados electorales especiales que imparten justicia en primera instancia, también hace los esfuerzos para que esta información sea amigable y sea puesta a disposición de la ciudadanía a través de sus diferentes plataformas. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en Guía Electoral 2018. Queremos agradecerles también a la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Este programa está hecho para ayudar a las organizaciones políticas en su participación en las próximas elecciones regionales y municipales. Y no se olviden de ingresar a la página www.jne.gov.pe y sintonizar canal JNE TV. Hasta el próximo programa.